inicio el video, quiero aclarar que esto es basado a mi experiencia. No soy ninguna experta en la materia de computadoras ni nada por el estilo. Así que bueno, advertidos. Hola, mi nombre es Samira. El día de hoy vamos a hablar de computadora a comprar si vas a estudiar diseño gráfico o trabajar de ello. Este video está hecho en base a mi experiencia como licenciada en diseño gráfico con más de 10 años, sí, 10 años de experiencia. Subo video todos los domingos, así que considera suscribirte, eso me ayudaría muchísimo. Y si este video te ayuda o te acompaña en algún momento de tu día, no olvides darme like, eso también me ayudaría muchísimo. Sin más nada que decir, empecemos. ¿Laptop o computadora de escritorio? Desde mi experiencia, lo mejor para un diseñador gráfico freelancer es tener una laptop. ¿Por qué? Porque la puedes transportar a cualquier sitio, es súper más cómoda, más ligera. No olvides que eso depende al estilo y lo que busca cada persona. Como les comenté, les estoy hablando de mi experiencia, lo que yo he utilizado y me ha servido muy bien. Estas son las 3 computadoras que yo he tenido a lo largo de mi carrera. Esta primera computadora, la verdad es que se me hacía muy difícil porque, como pueden ver, la pantalla es muy pequeña. La pantalla es muy importante porque hay veces que lo que vemos aquí en pantalla no es lo que sale impreso, o lo que vemos en esta pantalla no es lo que se ve en un teléfono con un diseño de Instagram. Entonces, esta computadora tiene la pantalla muy mal, ¿verdad que sí? Los colores varían mucho y todo lo demás. En cuanto a rendimiento, el Photoshop me servía muy bien y el Illustrator para diseños básicos puntuales. Pero en el momento de trabajar aplicaciones en Illustrator, que yo trabajo con demasiadas capas, o editar videos, no, señores, no, esta computadora no es la indicada. Voy a hablar un poquito de este modelo. Este modelo es de Intel. Ok, el procesador, la memoria RAM es de 4 GB, imagínense ustedes. Y yo con 4 GB, como le dije, con 4 GB pueden trabajar Illustrator y Photoshop, que son programas, como se dice, básicos, pero ya una vez intenté instalarle a el Premiere, se quedaba mucho. O sea, programas de edición de video con 4 GB, no. Tienen que buscar una computadora que sea de más de 4 GB. Ojo, pero si están empezando con esta, o sea, si están empezando con cualquier computadora que tenga 4 GB, empiecen, señores. La cosa es empezar. Hay veces que uno dice, no, no voy a empezar tal trabajo porque me falta esto, porque me falta aquello, porque no. O sea, hay que trabajar con lo que tenemos y hacerlo funcionar. Entonces, esta computadora de 4 GB, ya saben, si tienen una computadora de 4 GB, es solamente para utilizar Illustrator y Photoshop, archivos relativamente ligeros, que no sean tan pesados, tengan muchas capas, sino cosas básicas. Y video, edición de video o creación de aplicaciones con esto, diseño de aplicaciones, no que va. Para terminar de decirles las especificaciones de esta computadora, el procesador es Intel, tiene 4 GB, un sistema operativo de 64 bits y el disco es de 297 GB. Si están empezando con una computadora con estas características, está bien, ya después podrán comprarse una mejor. La computadora número 2. Esta computadora pesa como ustedes no tienen idea. Bueno, esta computadora a mí un día dejó de prender. Yo le doy a prender aquí. Y ella enciende esta luz, como pueden ver, pero no da pantalla. Y bueno, yo la verdad estaba obstinada, necesitaba una computadora nueva. Tuve la oportunidad de comprarme otra y lo que hice fue comprarla. No he buscado arreglar esta, pero de verdad que sí me gustaría porque está como que en mi sentimiento que fue mi segunda computadora como freelancer. Bueno, le voy a decir las especificaciones de esta computadora. Tiene un procesador i5, tiene 4 GB de RAM y tiene un disco duro de 250 GB. La verdad me trabajaba muy bien, pero hay veces que se me cerraba el Illustrator, se me cerraba el Photoshop,
O sea, hay veces que se tiraba dos, como dicen. Hay veces que no funcionaba muy bien. Entonces, ¿saben? Cuando yo sentí el cambio radical con esta computadora fue cuando compré un disco de estado sólido. La diferencia fue total. Y bueno, me compré mi tercera computadora como freelancer, que es esta, una MacBook Pro 2020. Esta MacBook Pro es la última que salió con el procesador Intel, así que bueno, puedo hablar sobre Intel y de verdad que he trabajado con Intel, como pueden ver siempre, así que no les puedo hablar de otro procesador. Es lo máximo, de verdad que sí. Es súper fluida, corre muy bien. Yo utilizo Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Final Cut Pro para editar estos videos y todo me funciona muy bien, por eso de verdad la recomiendo. Le voy a decir las especificaciones de esta computadora. El procesador es Intel Core i5, memoria de 8 GB. Los gráficos son Intel también. 3 factores que deben tener en cuenta. El primer factor, el procesador. Bueno, yo les recomiendo que sea un procesador relativamente conocido si van a empezar con eso, porque imagínense un procesador que casi nadie lo conozca y tengas algún problema con él o no tengas experiencia sobre él. Es mejor irse por los procesadores más conocidos, son Intel y AMD, así que te recomiendo que te vayas por uno de esos dos. De todas formas, si te regalan una computadora que tiene otro procesador, señor, agárrela. Yo te estoy diciendo, si ustedes van a comprar tienen la posibilidad de comprarse una computadora, lo que deberían tener en cuenta. Pero recuerden que ahora está el procesador de Apple, que las nuevas MacBook lo traen, las MacBook Air también. Y bueno, ese supuestamente es muy bien, no les puedo hablar de ese porque como les dije, esta es la última computadora MacBook Pro que vino con Intel. Y me funciona súper bien. Lo segundo a tener en cuenta es la memoria RAM. Como les comenté, la memoria RAM, lo mínimo que debería tener un diseñador gráfico es 4 GB, que fue lo que yo tuve en esta computadora. Y como les dije, trabajaba un poquitico más lento, pero trabajaba bien. Hacía el diseño, al final me tardaba un poquito más, pero lo hacía. Y si quieren algo que sea mucho más fluido, intenten que sea de más de 8 GB. Y la tercera cosa que deberían tener en cuenta, según mi experiencia, es en la pantalla. Como les dije, mi primera pantalla fue de 11-12 pulgadas y de verdad que me costaba mucho. Aparte, los colores se distorsionaban demasiado. Yo montaba aquí un diseño, lo veía de una forma y cuando yo se lo enviaba al cliente lo veía de otra forma totalmente distinta. Así que busquen una buena pantalla donde ustedes vean que los colores se vean bien y mínimo que tenga una resolución de 1920 x 1080. Y bueno, el plus que yo agregaría sería que si es un disco de estado sólido SSD, muchísimo mejor, porque como les dije, noté el cambio en esta computadora cuando le cambié el disco de estado sólido. El cambio fue radical, fluía demasiado rápido y ella seguía con sus 8 GB de memoria. El disco de estado sólido de 256 GB creo que era, no estoy segura. Y corría súper bien hasta que el momento que, bueno, murió. Y bueno, esta fue mi experiencia en computadoras como diseñadora gráfica freelancer. Esto le puede servir a los estudiantes de diseño gráfico, si eres diseñador gráfico freelancer como yo, o si simplemente estás buscando comprarte una computadora. Espero que este video te haya ayudado muchísimo en la elección de tu computadora. Si tienes alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios. Yo estoy pendiente de responderlo siempre. Y me ayudaría muchísimo si le das like. Eso ayuda a crecer a mi canal. También recuerda suscribirte. Eso me ayudaría mucho también. Subo video todos los domingos y no quiero que te pierdas de ninguno. Así que sin más nada que decir, nos vemos el otro domingo. Bye.